grabación iniciada.
están? Día jueves, estamos de regreso en Esperanza en lo Invisible, aquí ya en la parte final, podríamos decir, del verano, 15 de febrero, ya en la última colita del verano que va quedando para los que terminan sus vacaciones, los que regresan a... Ahí sí, tenía el audio del computador. Ahí sí, y ya estamos listos para comenzar con un nuevo episodio de nuestro programa Esperanza en lo Invisible. Le damos la bienvenida a todos los que están por medio del Facebook Live, que van a estar compartiendo con nosotros este episodio número 34. Como siempre, el trío titularísimo, ¿no es cierto?, de este día jueves, Natán a mi izquierda y Andrés a mi derecha. ¿Cómo están, chiquillos? Muy bien, gracias. Muy bien. De comenzar otro episodio. Ya echa de menos el programa de la semana pasada. Claro, con sus bypasses veraniegos, Claro. pero ya estamos acá de vuelta. Nos ha costado un poco, pero ya estamos acá. Saludamos a todos los que están ahí ya en sintonía, al Mati Álvarez, al Pablo Rodríguez también. Chiquillos, sean muy bienvenidos a Esperanza en lo Invisible. Y tenemos un episodio 34 más que interesante, diría yo. Todo un tema. Si pueden ver ahí nuestra Winchat, ¿no es cierto?, donde aparece el título Primer aborto legal en Chile. Vamos a estar conversando acerca de ese tema y la pena de muerte y la ley Sofía, ¿no es cierto?, que está muy en boca en este tiempo a raíz de todo lo que ha ocurrido en nuestro país y los últimos hechos que vamos a estar conversando también. Así que estos van a ser los temas de este día. Ya puedes compartir este episodio número 34, ayudarnos ahí en tu red social, compartir este episodio, dejarnos tus comentarios en relación a este tema y a lo que vamos a estar hablando con Natán. Sí, puros temas livianitos. Livianito llegamos hoy día. Y lo interesante de la connotación que tiene una cosa y otra, bueno, ahí vamos a entrar al tema, pero va a ser bien interesante hablar tanto del aborto y después en relación a la pena de muerte, ¿no es cierto?, que es todo un tema. Así que ya pueden dejarnos sus saludos, sus comentarios y compartir nuestro episodio número 34. Así que comenzamos, Natán, con el primer aborto legal en Chile, que creo que no ha sido muy difundido o muy masivo, en el sentido no se ha dado a conocer mucho en noticiarios, excepto en algunos diarios, ¿no es cierto?, como el que vamos a estar citando, el diario del Mercurio, ¿no es cierto?, que con letras rojas aparece, bueno, el de Clinic que tenemos, que lo cita, pero hay una entrevista del día de una revista del día sábado que hace el Mercurio, donde aparece ahí el titular con letras rojas, primer aborto y toda a la parafernalia de este gran evento según el diario, ¿no es cierto? Y aparecen ahí los superhéroes, estos doctores que lo hicieron y tiene que ver un poco con lo que vamos a estar hablando hoy día. Sí, yo creo que, bueno, por un lado también nos recuerda que muchas de estas cosas que estamos hablando, muchos de los temas que se han ido debatiendo, realmente tienen consecuencias tangibles, reales en el tiempo. O sea, esto hace unos meses era tema de debate, era tema de conversación, y hoy día ya por lo menos hay un bebé que murió a causa de esta ley, finalmente. Entonces, yo creo que es un día triste para Chile, realmente es una vergüenza para este país, especialmente desde un punto de vista cristiano, bíblico. La muerte de un niño lamentablemente a manos de un doctor y de su madre, que fue cómplice finalmente en esa muerte, aunque tristemente es una niña de 12 años, ¿cierto? Uh-huh. Es bastante triste. Y bueno, y esto también entra en el otro tema, porque no escuché algo sobre el violador, finalmente, uh-huh, el padre, ¿cierto?, entre comillas, de este niño, porque, pero sabemos, según las normas hoy en día, que él definitivamente no estaría bajo una pena de muerte. El único bajo de pena de muerte en esta ocasión sería el bebé. Entonces, yo creo que la razón que quería mencionar un poco este artículo es por el lenguaje que usa para hablar de este primer aborto, porque yo creo que podemos aprender mucho de la manera que la conversación se arma, la manera que se encuadra la conversación y el lenguaje que se ocupa, porque
las primeras palabras, ¿cierto?, de este artículo. El día de la intervención, a las 11 horas, aparece en San José la niña. Iba acompañada de su madre, una enfermera, y recuerda a Rubio un peluche de Winnie the Pooh entre los brazos de la menor. Entonces eso es lo primero que aparece en este artículo, ¿cierto? La imagen de una pequeña niña, una enfermera, su madre, un hospital y un peluche de Winnie the Pooh. Ahora, irónicamente, en esa imagen está totalmente ausente el bebé, el feto, el niño, que fue ejecutado ese día. Eso no es parte finalmente de la conversación. Pero vemos que esto fue la primera instancia de aborto que fue legal en el país. Y bueno, después más abajo empieza a hablar de este doctor, ¿cierto? Doctor Rubio, que decide tomar el caso y hay todo un proceso, ¿cierto?, hasta que la niña llega a Santiago. Y algo que me pareció bien importante era que intentan establecer que este doctor Rubio lo que hace, lo hace no solamente por un interés económico, no solamente porque es su profesión, pero realmente de un sentido de deber, de un sentido de convicción. Y más abajo dice, para entender mejor la postura del doctor Rubio, este relata la historia macabra de cuando tenía 16 años y en el colegio le mostraron entonces un documental llamado El grito silencioso, donde aparece algo llamado dilatación y evacuación. Se trata del momento en que hay que sacar el feto y fraccionarlo, algo útil en traumatizar a niños y a niñas en los colegios. Ahora, este comentario en sí me llamó mucho la atención en el artículo, porque observen la manera que encuadra en esta conversación. Dicen, relata una historia macabra de cuando tenía 16 años. O sea, ver un documental que muestra cómo se hacen los abortos, mostrar ese documental, ese es un acto macabro. Pero el que el doctor tome con sus manos tenga, incluso lo tiene que decir algo de eso, entonces eligen estas palabras, dicen el momento de que sacan al feto y hay que fraccionarlo. Yo me quedé bien detenido en esta palabra fraccionar, porque encontré bastante interesante el uso de esta palabra. Porque, ¿qué se te viene a la mente con la palabra fraccionar? Suena como algo de matemáticas o no sé, compartir algo con un compañero en el colegio, ¿cierto? Y entonces el acto, ¿cuál es este acto de fraccionar el feto? Y porque hay otra palabra que sería más apropiada realmente, porque mira, según la Real Academia Española, fraccionar significa dividir algo en partes o fracciones. ¿Entiendes? Entonces suena como, matemática. Qué lindo. Pero hay otra palabra más apropiada que sería descuartizar. Porque la definición principal de descuartizar, según ese mismo diccionario, es dividir un cuerpo haciendo cuartas o más partes. Pero el problema es que si nosotros empezamos a hablar del feto como un cuerpo, si usamos la palabra descuartizar, ya le estaríamos entregando características humanas y ya estarían derrotando su propio argumento. Entonces uso una palabra muy sana, ¿cierto? Muy limpia, fraccionar, ¿cierto? Para describir este acto tan monstruoso que es el de quitarle la vida y de cortar en pedazos finalmente y sacar esos pedazos del útero de la mujer a esta pequeña vida finalmente. Entonces, en esto yo creo que vemos algo, o sea, realmente la conciencia o por lo menos la gente de The Clinic buscando cauterizar la conciencia del chileno, para que
porque este es el primero de muchos, ¿no? Sabemos que esto es solamente el principio. Sabemos que doctores como el doctor Rubio, que viajó, ¿cierto?, a México, dice el artículo que este no es su primer aborto. Él había viajado a estudiar a México, a perfeccionarse, porque sabía que iba a llegar este día acá en Chile. Sabía que iba a llegar el día donde su disciplina, por así decirlo, iba a ser requerida y buscada. Entonces, realmente es tan triste para mí ver el inicio de un tiempo bastante oscuro para este país, porque de cualquier forma, cada día que muere un niño, ¿cierto?, a manos de este verdugo, es sangre que mancha esta tierra, ¿cierto? Y bueno, vamos a hablar más de eso un poco más adelante, pero es bastante triste, yo creo, esta noticia para nuestro país. Ujú. Interesante también esa entrevista en la que, bueno, citamos el diario de Clinic, que hace una observación de esta entrevista que se hace en el Mercurio, en la revista del sábado, donde principalmente se entrevistan los doctores que participaron de, de este primer aborto legal, podríamos decir, bajo esta nueva ley. Y aparece este doctor, uno de los más jóvenes, otro mayor, y las enfermeras que participaron. Algo interesante de, de esa entrevista es que este doctor Rubio, durante la universidad, dice que dejó de ser creyente, porque estudió en un colegio católico, tenía una imagen bien católica y formada dentro de todo su estudio de la universidad. Él deja de ser creyente y lo remarca dentro de esta entrevista el Mercurio. Pero yo creo el sentido que le dan casi como un aspecto de heroísmo, Claro, de poner a estos doctores como en un pedestal, de decir, y otras de las cosas que se marcan, por ejemplo, dentro de la conversación de estos dos doctores, del más joven con el más mayor, cuando conversan de tener que realizar este aborto, ahí llegaron, por ejemplo, dice, a media mañana, Clavero, el doctor mayor, le contó a Rubio y este se hizo el sorprendido y dijo que no tenía objeciones de conciencia, ¿no es cierto? Que claro. es una de las cosas por las cuales los doctores pueden no hacerlo, no practicar un aborto. Y en esta ocasión, ¿no es cierto?, esta fue la respuesta de los doctores. Pero vemos cómo todo el marco de esta entrevista, ¿no es cierto?, apunta a que es un hecho heroico, a la capacidad que tenían los doctores, a la situación de la niña con el osito, ya que no querían que esto se masificara o que fuera la niña del aborto, práctica acá, pero no se le da ningún sentido al feto, al bebé, al ser Claro. humano. No se pone como de ese lado, ni trata ni siquiera de nombrarlo. Y son los dos extremos. No se nombra ni al feto, que es el que muere, ¿no es cierto? Al que le quitan la vida, ni tampoco al causante, al violador. Bien, solamente al principio parece que producto de un abuso, esta niña tenía 12 años y producto de un abuso eh, que fue, ¿cómo se dice? Que fue presentado ante la autoridad, que fue como enjuiciado por esto, pero no dice esas palabras, claro, Formalizado. que fue formalizado, gracias Andrés, y solamente aparece eso. Entonces, todo un tema de manipulación, es todo un tema de mostrar otra cara en relación al aborto, ocupando esas frases que Natán mencionaba, que lo hace ver como más normal, entre comillas, esa palabra fragmentar, ¿no es cierto? Fraccionar. Fraccionar, o la misma entrevista de los doctores, la preparación que ellos tenían. En el caso de uno de los doctores cuenta historias como antiguas, donde las mujeres por temor a tener que pagar con cárcel, se practicaban ellas mismas aborto, y aquí dice uno que se enterró, no sé, un palo y llegó así al hospital y con miedo de que podían encarcelarla por eso. Y todos esos casos y todos esos ejemplos, ¿no es cierto?, en las páginas ahí del Mercurio, entrevistando a este otro doctor Clavero, de 59 años, que es un obstetra, ¿no es cierto?, hablan en relación a poner esta imagen dentro del aborto como el salvavidas, como la salvación para estas niñas pequeñas, y que, bueno, y después al final dice también y que la niña después salió con su osito de Winnie the Pooh para seguir siendo niña y no tener que tomar
una responsabilidad tan grande. Entonces, todo un tema de manipulación en relación a este tema, en este primer caso de aborto legal en Chile. Sí, bueno, tenemos aquí Pablo Rodríguez, comenta acá, dice en el primer comentario, los doctores que practican esto ocupan la palabra feto como si no fuera humano o persona, pero feto es un estado temporal de un ser humano, como niño, adolescente, adulto, y ellos no les conviene humanizarlos porque o si no se transforman en asesinos. Ahora yo quiero, muy buen comentario de Pablo Rodríguez, y quiero agregar algo a eso, porque no muchos saben que la palabra feto simplemente es una palabra que viene del latín, ¿cierto? Y significa, bueno, puede estar refiriéndose a animales o a seres humanos, pero significa niño pequeño, básicamente. Bebé, ¿no? Claro, o sea, niño en estado como de principio de desarrollo. Entonces, cuando usan esa palabra, lo único que están haciendo es usando una palabra en otro idioma, finalmente, para no tener que usar la palabra bebé. ¿Me entiende? Entonces, y que finalmente lo único que hace es dar un paso más atrás, ¿cierto? Para intentar deshumanizar a la persona. Pero cuando tú sabes el significado de la palabra, no funciona muy bien, ¿cierto? Entonces, realmente es triste. Y de hecho he escuchado a varias personas que pro vida usar ese argumento porque están hablando con alguien y le dice el feto, y le dice, oye, ¿por qué estáis hablando en latín? ¿Por qué no hablamos en español nomás? Digamos bebé. ¿Para qué usar la palabra latín para bebé? ¿Me entiendes? Entonces, vemos que a través del lenguaje se intenta realmente como darle un aspecto sano, un aspecto bonito a todo esto. Y realmente es bastante contradictorio, porque si esto realmente solamente es un tema quirúrgico, es solamente un tema de salud, ¿cierto? Como una liposucción o como cualquier otra operación que la gente se hace. Entonces, ¿por qué tanto, por qué hay que hablar de como si fuera un tema como casi solemne? Entonces, de hecho, hay una parte que quiero mencionar del artículo que es casi el final, que dice, tras haberle dado los fármacos necesarios para proceder con la operación, la acomodaron en la posición ginecológica para desinfectar el cuello del útero y el equipo médico colocó las cánulas que van conectadas, que van conectadas al aspirador y vaciaron el útero. Nadie habló durante esta parte. Había una cierta tensión. Esa frase me llama la atención bastante. Había una cierta tensión. ¿Por qué había una tensión? ¿Por qué? Si todas estas personas están convencidos que no es más que un montón de células, ¿cierto? ¿Acaso hay tensión cuando una persona entra a arreglarse la nariz? Entonces, aquí es donde vemos, incluso en ciertas instancias, la gente aquí en The Clinic no puede evitar mostrar que están hechos a la imagen y semejanza de Dios. No pueden evitar mostrar que en alguna parte, por allá, bien escondido, saben que sus manos están manchadas con sangre, saben que esa aspiradora, ¿cierto? El vaciar el útero no es un acto neutro, no es como aspirar tu casa, no es como hacer cualquier otra cosa. Hubo un asesinato ahí. Y es por eso que hubo una leve tensión en la sala en ese momento. Y bueno, este artículo termina diciendo un pequeño paso para la medicina chilena y un gran paso para todo el país. Y yo solamente quiero decir con eso que es un gran paso hacia el juicio de Dios para este país. No es un gran paso para Chile. Es un retroceso, es el inicio del asesinato legal de niños. Es la destrucción de la próxima generación. Entonces, bueno, una noticia bastante triste, ¿cierto?, para este país. Sí, y es traer condenación sobre nuestro
nuestro país. No hay argumentos ante Dios en esta situación. Porque muchos no podrán, al escucharnos ahora, al entrar al programa, al estar viéndonos por el Facebook Live, ¿no es cierto?, al ver las repeticiones después durante la semana en relación a este tema, podrán decirnos que no tenemos cuidado de la niña, que era una niña pequeña, que como, según nuestro punto de vista, nosotros queremos que ella haya tenido el bebé, pero y la niña y el cuidado de la niña y todo eso. Y creo que no estamos en contra de la niña en este sentido, de la infancia y todo, pero yo creo que apuntamos también a un tema, y que vamos a hablar después en relación a la pena de muerte también, un tema en cuanto al juicio. A la justicia. A la justicia. Finalmente. Porque el que paga es el bebé, ¿no es cierto? Para no seguir usando la palabra feto. Porque el que paga es el bebé. Porque el que tiene que pagar las consecuencias de esto que nosotros consideramos que es macabro, que estamos totalmente en contra de esta violación que sufrió en este caso específico esta niña. El mismo artículo después menciona otros casos, pero específicamente, obviamente estamos en contra de esta violación y tiene que venir juicio sobre este violador, ¿no es cierto?, y lo que él hizo, pero obviamente creemos que hay otra forma y que no tenga que ser la muerte de este bebé, que obviamente, y creo que todos los que estén a favor o en contra del aborto concuerdan, no tiene la culpa, no tiene ninguna responsabilidad y no debería ser él el que tiene que pagar. Entonces, yo creo que eso es bien importante resaltarlo también y recalcar que lo que vemos un poco es la manipulación que hace este medio en relación a centrarse obviamente en la víctima, y que fue lo que la ley se centró finalmente, en tres causales, en las víctimas, en las personas, entre comillas, que sufrían desde el punto de vista de la mujer, porque es la que sufre este terrible y que estamos totalmente en contra acto de violación, crimen, ¿no es cierto? También las mujeres que sufren por tener un hijo que posiblemente no nazca porque viene con malformaciones y todo eso, que fue otra de las causales que se aprobó, ¿no es cierto?, dentro de estas tres. Pero no hay un cuidado en relación al bebé por nacer, ni tampoco de acompañamiento. Bueno, en cierto sentido, esta entrevista que se realiza en el diario tampoco apunta al acompañamiento que ahora se va a hacer a la niña, porque apunta a que la niña ahora va a seguir con su vida normal, de inocencia, Claro. de niñez, pero la niña ya sufrió una violación. ¿Pero quién acompaña ahí? Creo que una localidad lejana, ¿no es cierto?, de Castro, Puede Castro, ser. la Pero isla no interior. solamente ha sufrido una violación, Ajá. porque eso es una parte de esto, obviamente. Claro, a eso voy, claro. es Va la terrible, violación, pero ya, encima de eso claro, viene se esta... ha hecho cómplice de un asesinato, Ajá. ¿me entiendes? Y una persona inocente, totalmente inocente, ha tenido que pagar el precio. Y ahí es donde vemos la gran ironía, y eso también nos lleva al próximo punto, que los únicos sicarios legales acá en Chile, los únicos que se pueden ganar la vida asesinando, en este momento, en el 2018, en este gran país progresista, Uh-huh. son los abortistas, son estos doctores, ¿me entiendes? Es una locura, una locura. La única gente, porque un violador no merece morir según la ley de este país. Alguien que comete cualquier otra atrocidad en este momento no merece morir. No hay nada que tú puedas hacer en este momento para que te condenen a muerte, ¿cierto? Excepto ser un bebé no deseado, excepto nacer, y excepto ser un bebé no deseado por tu madre, puede ser por diferentes razones que son difíciles. Nadie está minimizando que estas son situaciones difíciles, pero matar al ser más inocente no es la solución. Uh-huh. Sí, y a eso apuntaba, a que esta niña sufre esta violación y luego es sometida a este proceso que se intenta ver dentro de esta entrevista, dentro de lo más normal, con esta máquina que aspira y que usa términos como súper cotidianos, ¿no es cierto? Todos ocupamos una máquina que aspira en la casa y ocupamos esos términos y todo, pero es lo que se está haciendo es matar a un ser, a un bebé. Y va allá de cómo fue la situación y todo eso, están matando de una forma
técnica o clínica, pero obviamente que es afectada la vida de la niña, obviamente su vida ya no va a ser la misma y obviamente el bebé que ya deja de existir. Ujú. Entonces, todo un tema y es interesante el poder tocarlo y debatirlo y seguir hablando en relación a esto, porque muchos dicen, bueno, se aprobó o sea, las tres causales para el aborto, ya no podemos hacer nada, entonces ahora demos vuelta a la página, hablando de un contexto más cristiano. Yo creo que es todo lo contrario, tenemos que seguir conversando de estos temas, seguir desarrollando conciencia en relación a este tema, porque los medios se van a encargar de esto. Los medios se van a encargar de moldear esto y que esto sea lindo y se vea como una solución. Y a medida que pasen los años, las nuevas generaciones de cristianos van a decir, bueno, esto ya es normal, todos hablan en relación a esto, pero nosotros somos los encargados de seguir declarando la verdad de Dios en relación a este tema y concientizar a las nuevas generaciones en relación a esto, que no es un tema normal, que no es algo cotidiano, sino que es algo detestable y abominable ante los ojos de Dios y algo en lo que siempre debemos estar en contra, más allá de las distintas causales que se intenten promover y que lo más seguro es que intenten seguir avanzando, que ya después ya no sean solamente estas tres causales. Claro, y eso nos lleva a otro tema relacionado con el infanticidio. Ahora, la única diferencia entre estos dos casos, Ujú. y bueno, hay algunas otras diferencias, pero la diferencia más importante es que le agregas un año y unos meses, finalmente, de vida, ¿cierto?, Ujú. al segundo caso, y es el caso de esta niña Sofía, Mm. en el sur de Chile, que ha sido un tema controversial en las últimas semanas, básicamente, y la situación es bien terrible, Sí. realmente. Y yo creo que Sí. muchos probablemente habrán visto en las noticias, habrán escuchado algo, pero básicamente, por lo que se sabe hasta el momento y Mm. lo que dijeron los primeros doctores cuando ella llegó a la clínica, porque sus padres la llevaron al hospital diciendo que se había caído, se había golpeado. Y los doctores rápidamente se dieron cuenta que eso no era así. Mm. Y, y se dieron cuenta que esta niña había sido violada, había sido golpeada, ah, había sido aplastada finalmente. La descripción del doctor Juan Donoso, que estaba ahí, que fue una de las personas que recibió, dijo: ni en la peor de las películas de terror es tan fuerte como las imágenes que quedaron en las rétinas del grupo de personas que intentó devolverle la vida esa tarde. Mm. Esa es la descripción que entrega este doctor de la situación. Entonces, y esto ha causado con mucho enojo en muchas personas. De hecho, en Puerto Montt hubieron protestas, hubieron incluso tirando piedras y un montón de cosas. Incluso incendiaron una casa. Ahora Sí. es un poco Alrededor ahí irracional, pero no sé por qué era culpa del dueño de la casa que esto está ocurriendo. Y siguen haciendo marchas nacionales, ahora se están Ujú. intentando hacer en relación a este tema. Y no todos, pero algunos se están hablando del tema de la pena de la muerte, porque acá en Chile, en el año 2001, durante el gobierno de Ricardo Lagos, se derogó esto de la pena capital, finalmente. Entonces, desde ese punto en adelante ya no hay pena de muerte. Sí, en ese sentido se reemplazó por el presidio perpetuo que hoy tenemos, que es un presidio perpetuo efectivo de 40 años. Es como dijeron, bueno, sacamos la pena de muerte, la reemplazaron. Eso fue lo que hizo la ley en realidad Claro. en la Cámara de Diputados. Fue lo que se aprobó. Como Ujú. sacamos esto, pero esta es la solución, supuestamente. Ahora, con estas conversaciones, en estos momentos, obviamente muchos reaccionan desde las emociones, ¿cierto? Mm. Porque obviamente es un tema muy emocional, especialmente si eres alguien que tiene hijos, porque pensar en alguien hacer algo así a un niño es terrible, realmente. Y uno se pone en esa situación de ver a un niño siendo abusado de esa manera y realmente es terrible. Pero no muchas veces hay un análisis como un poco más cuerdo, un poco más bíblico, ¿cierto? No muchas veces pensamos de estas cosas
de manera bíblica. Y yo creo que incluso entre cristianos hay mucha confusión sobre este tema, y esto lleva a una confusión en cuanto al rol del Estado, en cuanto a cuáles son los estándares que Dios ha establecido, ¿cierto?, para ese Estado, porque Romanos capítulo 13, como quizás muchos han leído, dice que el magistrado, ¿cierto?, la persona que trabaja el Estado es ordenado por Dios, ¿cierto? Dios lo pone en una posición y dice claramente que él no lleva la espada en vano, y la espada era el instrumento de ejecución en el Imperio Romano. Entonces, si vamos a hablar de la respuesta corta en cuanto a la pena de muerte y cuál es la posición cristiana en ese punto, tendríamos que llegar a la conclusión que sí, la pena de muerte no solamente es una opción para algunos casos, sino que es un deber para el Estado en algunos casos. Y vamos a ver eso un poco más adelante, porque obviamente hablar solamente de un punto no es suficiente. Tenemos que entender todo el contexto en el que estamos viviendo y qué es la respuesta que la Biblia da a ese contexto, y cómo funcionaría una sociedad desde una perspectiva bíblica. ¿Cuál sería la respuesta a estas preguntas? Sí, porque yo creo que ese es todo un tema, y bueno, yo lo hablábamos al principio, un tema que es muy profundo, yo creo que tu primera definición debe haber dejado a varios así como, sí, como cristianos deberíamos estar de acuerdo. Porque yo creo que un tema, como hablábamos antes de empezar el programa con el Natán, que no para nada, muchas veces se estudia en relación a esto, cuesta encontrar literatura en relación a esto, literatura cristiana en relación a este tema. Bueno, citábamos algunos de los escritores, algunos libros que en inglés o otros que también hay en español, pero yo personalmente, ni yo como pastor, ni mi año de cristiano he escuchado a alguien del púlpito predicar en relación a este tema, por ejemplo, de la pena de muerte. Y yo creo que es bien importante tener una visión bíblica de esto, porque en relación a estos dos temas se levantan la gente en general puede criticarnos, decir, bueno, defienden la vida, que es lo típico. Por eso decía al principio del programa, estos dos temas. Claro, ustedes son pro vida, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo defienden que no se mate aquí en la etapa del aborto y aquí sí que se mate? Y yo creo de ahí la importancia de tener una visión bíblica clara como cristianos, porque de repente ahí es cuando entramos en colapso, como hemos hablado en otros temas, en relación con el Antiguo Testamento. Y como la gente te tira lo primero que escucha, entonces te dicen, pero si el mandamiento dice no matar, entonces ¿cómo ahora tú estás de acuerdo en que se mate? Y ahí entramos en todo un tema que hay que tener un fundamento bíblico, como tú decías, la respuesta corta, pero esa respuesta corta va de una profundidad bíblica en relación a este tema, que es bien importante tenerla y seguir profundizando y estudiando para tener una cosmovisión bíblica en relación a la pena de muerte. Y es un poco lo que queremos hacer hoy, dentro de este poco tiempo que tenemos de programa, poder abarcar lo máximo posible en relación a este tema. Claro, y yo creo que también con eso es importante entender cuál es el fin, cuál es a dónde queremos llegar, cuál es el fin de la justicia desde una perspectiva bíblica, y cómo se compara con las metas de lo que llamamos justicia y el sistema legal hoy en día, ¿me entiendes? Y yo creo que es muy importante entender que las metas de la justicia bíblica y las metas del sistema legal moderno en muchos sentidos son en muchos casos totalmente diferentes. Se ha distorsionado tanto la cosa y se ha alejado tanto del fundamento bíblico, ¿cierto?, que ni siquiera estamos buscando el mismo fin, ni siquiera estamos yendo en la misma dirección. Entonces, hasta que no cambiemos ese punto, mucho de lo otro va a ser, todavía van a ser soluciones parches. No va a resolver el problema de fondo. O sea, porque para hablar de la pena de muerte, primero tenemos que hablar del sistema penitenciario, ¿cierto? Claro. Porque la pena de muerte es
una pequeña parte de ese sistema, ¿me entiendes? Incluso la solución que estas personas proponen, que tú mencionaste, lo reemplazaron con una solución de penitenciario, una solución de enviar a estas personas a prisión. Y a grandes rasgos, la ley bíblica lo que busca, el enfoque de la ley bíblica, cuando vemos el Antiguo Testamento, cuando vemos el Nuevo Testamento, está, número uno, direccionado hacia la víctima, ¿cierto? El propósito de la ley no es no está principalmente preocupado del victimario, está preocupado de la víctima, de su seguridad y de la restitución, ¿cierto? Y si hay una situación y es posible restituir lo que ha sido quitado de esa víctima, lograr eso es el punto principal. Y lo segundo es en finalmente castigar y hacer que no sea algo rentable seguir ese camino criminal, finalmente. Entonces, por ejemplo, en casos de restitución en el Antiguo Testamento, la suma mínima era el doble. Entonces, si tú te robabas, no sé, 2 vacas de alguien tenías que pagar el doble, por lo menos. Y en algunos casos aún el triple, 4 veces más. Claro, dependiendo del caso. Entonces, eso era el sistema. Y lo otro que es importante observar es que no existía un sistema penitenciario, no existía prisión en la ley hebrea, finalmente. Solamente había la opción de restitución, ¿cierto? Y si la persona no podía restituir, ¿cierto? Digamos que esta persona se roba 2 vacas, por dar un ejemplo, las mata, qué sé yo, hace algo con ellas y ya no hay opción de restituir eso. Bueno, la persona terminaba teniendo que trabajar hasta restituir eso y estaba atado a restituir ese dinero y privado de su libertad, pero no privado de su libertad para sentarse en una celda como hacen acá. ¿Y cuánto gastan por reo hoy en día acá en Chile? Salió el cálculo. Como 700.000 pesos. Sí, creo que eso fue el cálculo. Claro, no, entonces el concepto no era que se sienten ahí y gasten 700.000 pesos al mes de la plata de todos los chilenos. Era usar ese tiempo para restituirle ni siquiera al Estado, a la víctima, finalmente. Y la otra opción de esa era que a esta persona se le quitaba la vida. Entonces, si observamos, en ninguno de esos casos tenemos un sistema carcelario. De hecho, solamente aparece en 2 instancias una referencia a personas que los pusieron en la cárcel, en el Pentateuco. Tenemos Levítico 24:12 y Números 15:34, si es que a alguien le interesa ver eso después. Pero en los 2 casos era una situación temporal, porque los tenían encarcelados hasta tomar la decisión, hasta el juicio finalmente, y la decisión de qué iban a hacer con esas personas. Entonces, sí hay referencias a prisión en otras partes, pero siempre son en cuanto a las naciones paganas, como Egipto, por ejemplo. Sabemos que José fue puesto en prisión en Egipto, pero no era el pueblo de Dios que estaba haciendo eso. Y de hecho, aparte de esas 2 menciones, recién en Reyes, ¿cierto? Recién más adelante en Reyes vemos un ejemplo creo que era el profeta Micaías, que lo encarcelaron, ¿cierto? Pero eso ya era un rey maligno que no estaba obedeciendo a Dios. Entonces, en el sistema judío no encontramos este concepto penitenciario. Y si indagamos un poco, también no es solamente una diferencia de método, sino que también es una diferencia de concepto, porque con el movimiento penitenciario y todo lo demás, el concepto cambió en cuanto al propósito de esto. Porque el propósito, como mencioné, desde un sentido bíblico, era la restitución, era finalmente cuidar de las víctimas
y también hacer que no sea algo rentable el crimen y de esa manera habrían menos criminales. Pero hoy en día el concepto tiene más que ver con la reforma, ¿cierto? Tiene que ver con transformar no a la víctima, sino al victimario, al criminal. Hoy en día el concepto está dirigido hacia el criminal y el Estado se toma atribuciones algo mesiánicas, ¿cierto? Busca reformar a esta persona a través de un montón de herramientas que ellos esperan cambiaría a esta persona. Y esto viene básicamente de un concepto, una doctrina humanista, que dice que el hombre es básicamente bueno, pero se va corrompiendo por su ambiente. Y de hecho, en cierto sentido, algo que me llamó mucho la atención cuando estaba leyendo sobre este tema, el criminal en este modelo se vuelve la víctima, porque el criminal no es finalmente culpable por sus acciones, la sociedad es la culpable por sus acciones. La sociedad, su entorno es lo que lo llevó a ser la persona que es. Y por lo tanto, ese entorno tiene que pagar 700,000 pesos en un intento de arreglar el error que todos nosotros cometimos. Porque el hecho de que esta persona anda robando, que esta persona anda asesinando, es nuestra culpa como sociedad. Entonces es curioso cómo cambia, ¿cierto? En este concepto, donde finalmente, y ahí es donde vemos lo que muchos reconocen eso hoy en día y es por eso que todos acá en Chile, muchos están tan enojados por este tema de los derechos de los criminales, porque es una puerta giratoria, o sea, los tipos hacen lo que quieren y salen a la calle en muy poco tiempo, finalmente. Entonces había un meme dando vuelta acá que guardé, que dice: consejos si te asaltan, entrega las llaves del auto, déjalo pasar a tu casa, deja a los que violen a tu hija, deja a los que manosean a tu mujer, dale tus ahorros de 20 años, deja a los que golpeen a tu madre de 80 años, invítales comida mientras golpean a tu hijo, deja que secuestren al más pequeño, no olvides pagarle el rescate, antes que se vayan, haz que te disparen en el pecho. Ojo, ni se te ocurra sacar un cuchillo y menos un arma para defenderte, porque te vas preso. Atentamente, derechos humanos. Entonces, obviamente esto es una exageración en cierto caso, pero hasta ahí nomás es exageración, porque realmente vemos muy presente este concepto hoy en día. Y finalmente es un divorcio total de un concepto de justicia bíblica. Y es algo a propósito. No es que porque en el occidente obviamente tenemos mucha influencia de la Biblia, mucho del sistema de leyes, ¿cierto? Incluso cuando vas atrás al tema de English Common Law y todo esto que salió del rey Alfred de Inglaterra, en la antigüedad, mucho de ese sistema estaba fundamentado en conceptos bíblicos. Y entonces, no es que son totalmente ignorantes de eso, sino que han rechazado la palabra de Dios, han rechazado conceptos bíblicos y los han reemplazado con estas aspiraciones mesiánicas. Sí, yo creo que hay... Se me cayó el micrófono ahí, sí. Bueno, escuchándote, yo creo que yo personalmente me considero bien ignorante bíblicamente en relación a este tema de la pena de muerte, viendo todos los versículos que hay en relación a esto, y que uno se queda de repente con el mandamiento no matarás, pero después cuando tú comienzas a leer pasadito después de eso y empiezas a ver en cómo la pena de muerte era real, por decirlo así, en la Biblia, en este Antiguo Testamento, los casos dentro de los cuales se daba, ¿no es cierto?, que a muchos... no sé, que puedan ver el programa cuando se habla de la homosexualidad, ¿no es cierto?, o de otros casos dentro de esto, y se hablaba de la pena de muerte, la hechicería, o muchos de los otros casos que a lo mejor vamos a alcanzar a ver acá en el programa. Pero yo creo que a mí personalmente me lleva en la práctica a ir más profundo en cuanto al atributo de Dios, a la justicia de Dios. Yo creo que algo que nos causa muchas veces, no sé si temor como cristianos ahora, o inseguridad,
o tratamos siempre de irnos por el lado de la misericordia y la gracia como un contenedor, como una mano que sostiene un poco la justicia de Dios, pero yo creo que necesitamos una mayor profundidad en cuanto a conocer la justicia de Dios. Y que todo esto, cuando hablamos de la justicia bíblica, estamos hablando de este atributo, de que nuestro Dios es justo, y que todo este contexto en cuanto a lo que estamos hablando de la pena de muerte se da dentro de este contexto de la justicia de Dios, de la justicia de un Dios santo, de un Dios íntegro, de un Dios recto, de un Dios que es justo y que no pasa por alto el pecado y no pasa por alto la maldad del hombre. El mayor ejemplo lo vemos en Jesucristo, obviamente, que pagó el precio en la cruz por el pecado de la humanidad. Entonces, yo creo que ese es un gran tema, porque es muy sencillo en este punto irse la emocionalidad. Y voy a tomar el caso que hablábamos delante y contexto chileno, ¿no es cierto? Y que hablamos también con el Andrés hace algunas semanas del chacal de Nahuel Toro, ¿no es cierto? Que es un caso emblemático en Chile porque se hizo una película y por todo lo que lleva, pero específicamente porque este hombre mató a su familia, era un hombre de campo, sin estudios, ¿no es cierto?, sin, entre comillas, conocimiento, ¿no es cierto?, que no sabía hablar, no sabía leer, etcétera, etcétera. Luego de su crimen y que es descubierto, él va a la cárcel y también, entre comillas, comienza un proceso de rehabilitación, supuestamente, un proceso en el que él aprende a leer y en el que también supuestamente él se da cuenta de lo que hizo, ¿no es cierto? Y fue, bueno, yo no estaba vivo en esa época, creo que ninguno de nosotros, pero también generó algo en la sociedad. Era un hombre que ahora, no sé si estaba arrepentido, ocupar esa palabra arrepentimiento, pero él se había dado cuenta de lo que había hecho, era un hombre que ya se había hecho consciente de lo que había ocurrido, porque ahora ya había estudiado, ya sabía leer y había cambiado, supuestamente, aunque al final todos sabemos que igual fue la pena de muerte. Pero pone esto en la maldad del hombre en base al conocimiento, a decir, cuando me doy cuenta como de lo que hago, es como los periodistas, cuando salen los compadres, ahí con las manos atrás y cabeza agacha, ¿estás arrepentido de lo que hiciste? Yo todavía no escucho a uno que diga que no está arrepentido. Y como te das cuenta de lo que hiciste, y el otro dice, sí, ahora me doy cuenta y estoy arrepentido. Y es muy sencillo ir un poco en la emocionalidad de cada uno de los casos, ver el contexto de que esta persona era una persona sin conocimiento, no sabía leer, y irnos en ese contexto más emocional. Pero yo creo que como cristianos debemos escudriñar aún más profundo en cuanto al atributo de Dios, en cuanto a la justicia de Dios en estos temas y a lo que nos plantea el Antiguo Testamento en relación a muchos de puntos específicos en los cuales se desarrolló esta pena de muerte. Sí, mira, yo creo que es muy importante entender, como en todo esto, que Dios es el primero que es la primera víctima en ese sentido de cualquier pecado. Dios es el primero al que se le hace daño cuando se comete un crimen en ese sentido. Y también hay muchos malentendidos en cuanto a la ley de Dios, hay muchos malentendidos en cuanto a la palabra de Dios, porque algo que es bastante riguroso en la ley de Dios es primero hay que establecer que alguien hizo un crimen. Y la base para eso en el Antiguo Testamento era el testimonio de dos testigos, finalmente. Entonces no era algo sencillo, porque obviamente hay muchos crímenes que ocurren sin el testimonio de dos testigos. Y en esos casos el criminal quedaría libre. Pero eso era para resguardar el que no se castigue sin evidencia, finalmente, y no se castigue de manera arbitraria. Y en ese sentido vemos el principio donde es mejor que un criminal quede libre a que una persona inocente que se le castigue injustamente. Entonces, para empezar hay que entender eso, que muchos criminales no pagaban por sus crímenes, pero eso no es problema. ¿Por qué? Porque finalmente Dios ve todas las cosas y Él va a juzgar a esa persona
algún día. Entonces, lo que sí, las personas, el Estado tenía que cumplir el rol que Dios le había dado bajo sus instrucciones. Pero también es importante entender que no todas las penas que se mencionan, que son penas de muerte en el Antiguo Testamento, realmente eran penas de muerte. Por ejemplo, en muchos casos la muerte era la sentencia máxima que se daba, ¿me entienden? No era que inmediatamente era pena de muerte. Y un ejemplo bueno de eso lo encontramos en Éxodo 21, 28 al 30. Dice, si un buey acornea a un hombre o a una mujer y le causa la muerte, ciertamente el buey será apedreado y su carne no se comerá, pero el dueño del buey no será castigado. Sin embargo, si el buey tenía desde antes el hábito de acornear y su dueño había sido advertido, pero no lo había encerrado y mata a un hombre o a una mujer, el buey será apiedrado y el dueño también morirá. Pero miren el versículo 30, si se le impone precio de rescate, entonces dará por la redención de su vida lo que se demande de él. Y ese es un punto muy importante, porque básicamente esta ley está diciendo que si un hombre, o sea, si un buey ataca a una persona y todo esto será destruido y su carne no se comerá. O sea, que el dueño va a perder toda su inversión en cuanto a ese animal. Pero si ya es algo que recurrente, ¿cierto? Ahí, y si la persona ya había hecho algo, si ya había pasado por algo así y no cambia, ahí es donde puede llegar incluso hasta una condena de muerte para esa persona por su descuidado. Pero también estaba la opción de que si se le impone un precio de rescate, en otras palabras, podía haber una sentencia menor. Y eso probablemente tenía que ver con lo que la víctima demandara de esa persona, ¿cierto? Porque ese otro principio que es muy importante son el derecho de las víctimas, porque yo creo que en muchos de los casos también que vemos que tienen condena que tienen condena de muerte, en muchos de esos casos incluso la víctima puede optar por una sentencia menor, ¿cierto? Y bueno, y ahí es donde entramos hay muchos ejemplos. O sea, el más gran ejemplo de ese principio lo vemos en Dios. Porque Dios, Adán y Eva, ¿cierto?, violaron el mandamiento de Dios y estaban bajo una condena de muerte. Dios estaba como la víctima en su derecho de asesinarlo, de matarlos en ese mismo instante. Pero Dios les extendió la vida, ¿me entiendes? Murieron espiritualmente, pero extendió su vida física. Entonces ahí vemos un gran ejemplo de este principio, donde la víctima tiene la posibilidad, ¿cierto?, de extender misericordia o dar otra oportunidad al victimario, finalmente. Entonces, a menos que haya un caso de intimidación, ¿cierto?, donde la víctima está siendo intimidada para tomar una decisión, básicamente yo creo que en muchos de estos casos estaba en el derecho de la víctima de tomar esa decisión. Ahora, entrando al contexto de esta conversación, que era el asesinato, ¿cierto? Ahí es más complejo. ¿Por qué? Porque ya la víctima está muerta. ¿Me entiendes? Cuando tú tienes un asesinato, un homicidio, porque también la ley hace diferencias si, por ejemplo, era una situación donde la persona mató a alguien pero sin querer, donde puede ser al contexto moderno, quizá un accidente automovilístico o puede ser alguna situación así. ¿Me entiendes? Donde era un accidente de trabajo, no era algo, tenía consecuencias, pero no necesariamente era la muerte. Entonces, pero en los casos donde había un homicidio, donde la persona planificó y ejecutó ese crimen, era diferente. En esos casos la condena era la muerte. ¿Por qué? Porque la víctima no podía llegar a decir, no, yo quiero reducir la sentencia, porque ya le había quitado la vida en ese caso. Entonces vemos una clara, y realmente
eh, aunque es un tema complejo, yo creo que es muy difícil desde un punto de vista cristiano negar que el homicidio en la Biblia es castigado con muerte, ¿me entiendes? En ese punto hay mucho acuerdo generalmente entre cristianos y es muy difícil decir lo contrario. Sí. El propio R.C. Sproul, bueno, que ya falleció el año pasado, él habla en relación a este tema y quiero solamente citar parte de lo que él dice en relación a la gran objeción a la pena de muerte. Es que alguna de las grandes objeciones a la pena de muerte es que la vida humana es tan preciosa y tan valiosa que nunca debemos levantar nuestras manos para quitarla. También que todo humano es un ser redimible. Otro argumento es que la pena de muerte no es un elemento de disuasión, pero la institución de la pena de muerte, aclara él, no fue dada como un elemento de disuasión, sino de justicia. ¿Cuál es la razón bíblica? La pena capital es instituida muy temprano en el Antiguo Testamento, antes de Moisés, antes del Sinaí, antes de los 10 mandamientos, en los días de Noé, cuando Dios dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Esto no es una predicción, la estructura del lenguaje es imperativa, es un mandato, la razón es dada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. En otras palabras, la Biblia dice que la vida humana es tan sagrada, tan preciosa, tan santa, la vida humana tiene tanta dignidad, que si con la malicia de la premeditación quieres destruir a otro ser humano, debes de renunciar a tu derecho a vivir. Y ahí él hace una afirmación, dice, Dios no solamente permite la ejecución de asesinos, Él la ordena. Es la conclusión de lo que comparte R.C. Sproul en este artículo que sale en algunos blogs en relación a la pena de muerte. Claro, y es por ese mismo aprecio por la vida humana, es por ese mismo hecho que se castiga tan severamente el asesinato, el homicidio de otra persona. O sea, ese es el punto central. La vida es tan valiosa que si alguien decide tomar en sus manos y matar a otra persona y robarle la vida, tiene que saber que está tomando su propia vida en sus manos cuando hace eso. Que al hacer eso, si es descubierto, ya su vida ha perdido su vida en ese sentido. Entonces, justamente es por el alto valor de la vida humana que es necesario la pena de muerte en ese caso. Agradecemos a todos los que han ido comentando. Bueno, Pablo, que nos dejó sus comentarios que hemos leído en relación a nuestro primer tema, ¿no es cierto?, del primer aborto legal en Chile. A los que han estado viendo el programa, ¿no es cierto?, recuerden de compartir en sus redes sociales, compartir este episodio número 34, dejarnos sus opiniones en relación a este tema y dejarnos sus comentarios. Pueden estar, como siempre decimos, en acuerdo, en desacuerdo. Pueden tener posturas bíblicas en relación a estos temas y vamos enriqueciendo un poco el programa, compartiendo y conversando, ¿no es cierto?, en relación a estos temas que son tan importantes en nuestros días y tener una visión bíblica adecuada en relación a estos temas, Natán. Claro, bueno, y quizás sería bueno, porque una objeción, probablemente las objeciones más comunes que uno escucha en cuanto a este tema de la pena de muerte, tiene que ver con la mujer que fue sorprendida en el adulterio. Ajá. Y el hecho de que ella no fue ejecutada y por lo tanto muchos dicen Jesús al decir el que está sin pecado que tire la primera piedra, con eso le estaba eliminando este concepto de castigo. Ahora yo creo que hay muchos problemas con usar esa historia de ejemplo y uno de los problemas tiene que ver con el mismo texto, porque en realidad cuando nosotros vemos los manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento, no encontramos esta historia. Y de hecho la mayoría de las Biblias modernas van a tener unos brackets y van a decir, esta historia no se encuentra en los manuscritos más antiguos. Ahora, dejando ese tema a un lado, porque eso abre todo otro tema de crítica textual y todo lo demás, digamos que sí, que Jesús realmente fue una historia, realmente Jesús hizo todo esto. Hay que observar ciertas cosas de esta historia. Número uno,
el hecho de que estas personas llegan con esta mujer que supuestamente fue sorprendida en adulterio, pero no llegaron con el adúltero, ¿cierto? Llegaron con la mujer solamente. Entonces, ahí ya tenemos un problema. ¿Dónde estaba la otra persona? La otra parte. Y el otro problema es cómo usamos esta frase y cómo interpretamos esta frase, el que está sin pecado que tire la primera piedra. Porque si realmente usamos esa frase como un principio legal, eso significa que ya no hay una base para condenar cualquier tipo de crimen. O sea, ya no hay ninguna base legal, porque todos tenemos pecado. Por lo tanto, si nadie tiene la autoridad de condenar, si es que tiene algún pecado en su vida, entonces tenemos que librar a todos los criminales mañana mismo, porque ya se acabó todo el sistema legal, ya se acabó todo fundamento para el Estado de llevar la espada, por así decirlo. Entonces, bueno, yo no creo que eso es lo que Jesús estaba diciendo. Yo creo que una interpretación mucho más razonable es cuando él dice el que está sin pecado, estaba obviamente en el contexto hablando de ese pecado, ¿me entiende? Y el que está libre de este pecado, que tire la primera piedra. Por lo tanto, porque lo otro es que en esta ejecución, los que tiraban la primera piedra eran los testigos. Ese es un punto muy importante. Entonces, porque acuerda de que necesitan 2 testigos para establecer algo así. Y entonces estas 2 personas tenían que no solo venir y decir, sí, yo lo vi, yo sé que esta persona cometió este crimen. Ellos tenían que tomar una piedra con sus manos y tomar parte en la ejecución. Entonces, eso era una parte importante. Y entonces, obviamente, si estas personas estaban también en adulterio y estaban condenando a esta mujer que estaba en adulterio, es bastante hipócrita, ¿cierto? Entonces, obviamente, si tienes a personas que están en adulterio y ellos son los testigos, ellos también deberían estar ahí siendo ejecutados finalmente. Entonces, ese principio yo creo que tiene mucho más sentido cuando hablamos de la historia que Jesús, o de Jesús en ese caso. Y Jesús, aunque él era Dios, y Jesús sabía que esta mujer realmente había cometido ese crimen, él no había sido testigo de los eventos. Entonces dice, ellos no te han condenado, yo tampoco te condeno. Ahora sí llegaría el día en un futuro donde ella tendría que estar ante Dios y rendir cuentas, ¿cierto? Y por eso él le dijo, anda y no peques más. Obviamente, y hay otro punto, ahí no le estaba diciendo vaya y esperando que ella nunca más en su vida cometiera un pecado. Él le estaba diciendo, mira, esta vez yo sé que tú eres una adúltera, yo sé que hiciste este crimen, te salvaste por esta vez, porque los testigos no se levantaron, los testigos eran hipócritas, pero no sigas cometiendo este tipo de pecado. No sigas en ese camino. No peques más de esta manera. ¿Me entiendes? Eso era el punto de esa historia. Entonces, y también para tomar una historia de Jesús en el Nuevo Testamento y de esa manera eliminar todo lo que encontramos en la Escritura es una confusión bastante grande, porque obviamente la Biblia muchas veces habla de no tomar venganza y todas estas cosas. Pero eso tiene que ver con nosotros como individuos, ¿me entiendes? Y porque hay cosas que Dios nos manda a nosotros como individuos y hay otras cosas que Dios le manda a los padres, manda a los pastores, manda al Estado, ¿cierto? Ellos tienen sus roles y son llamados a cumplir ciertas cosas en ese contexto, tomando ese rol. Entonces, esa es la diferencia importante. Yo creo que la venganza nunca es buena desde un contexto cristiano. Nosotros no deberíamos tomar en nuestras propias manos la justicia, pero sí hay personas que Dios ha ordenado y que Dios ha dado la misión de ser vengadores de su justicia, y eso es lo que Pablo habla en Romanos 13. Muy bien, ha sido
todo un desafío, creo, ¿no es cierto? El poder plantear en relación, sobre todo al último tema de la pena de muerte y en poco tiempo también intentar abarcar bíblicamente lo mayor posible en relación a este tema. Hay muchas cosas, muchos casos específicos también que podrían entrar dentro de este tema, pero hemos intentado en este episodio poner en la palestra estos temas que son tan importantes, tener una visión bíblica profunda, no solamente como por encima, tomar el no matarás, ¿no es cierto? Y eso lo tomamos como integral, por decirlo así, y eso se aplica como general, sino también ver el contexto de toda la escritura en relación a este tema. Yo creo que eso es bien importante, así que esperamos que haya sido un episodio interesante también para los que han estado viendo, comentando y los que van a compartir y verlo, las repeticiones durante la semana también. Pueden dejarnos, como hemos dicho, sus comentarios, sus saludos, sus opiniones, si quieren agregar algo más en relación a los dos temas que hemos tocado hoy y enriquecer, como dije en delante, un poco más nuestro episodio número 34, primer aborto legal en Chile, más la pena de muerte y ley Sofía, ¿no tan? Sí, son muy buenos temas que realmente dan para muchos otros episodios, así que les animamos a seguir comentando y esperamos que esto haya podido empezar una conversación interesante que nos lleve a todos a escudriñar más las escrituras y tener una visión bíblica cuando enfrentamos estas cosas. Muy bien, estamos llegando al final de nuestro episodio número 34 de Esperanza en lo Invisible. Que Dios les bendiga y nos estamos viendo el próximo jueves a las 19:30 horas en un nuevo episodio. Nos vemos, chao.